Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo programa sobre Estado, Sociedad y Derecho, en donde entrevistaremos a Obed Botello sobre preguntas sobre el Estado mexicano y tribunales internacionales. Comenzando con la primera incógnita, ¿cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Muy bien, primero que nada, hay que conceptualizar qué son los tribunales regionales, y estos son organismos judiciales que actúan en el ámbito internacional para proteger y supervisar el cumplimiento de los derechos humanos en cada estado. Tenemos 3 tribunales internacionales que rigen en sus respectivas regiones. El primero es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso de todo el continente americano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el continente africano es el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Muy bien, como siguiente pregunta, ¿qué es un principio de derecho internacional en caso de violación de una obligación internacional que produzca un daño? Muy bien, para responder esta, cuando un Estado incumple una obligación internacional causando daño, este Estado debe repararlo. Esta reparación puede ser una restitución, una indemnización, una rehabilitación. Muy bien, como tercera pregunta, ¿la sentencia en el caso Castañeda Gutmann versus México constituye un ejemplo de recepción del derecho internacional? Sí, la sentencia demuestra cómo las decisiones de un tribunal internacional, que es la Corte Interamericana en este caso, pueden llevar a un país a ajustar sus leyes para cumplir con los tratados internacionales. Muy bien. Como cuarta pregunta, ¿cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Bueno, para responder a esta pregunta, estos son esenciales porque garantizan que todos los ciudadanos puedan participar en la vida política, lo que promueve de la misma forma la igualdad, evita la discriminación y fortalece la rendición de cuentas ante las instituciones públicas. Muy bien, como quinta pregunta, ¿por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? Bueno, esta no es discrecional porque las restricciones deben ser legales, deben estas ser legítimas y necesarias para poder ser aplicadas según las normas internacionales que dictan lo que se debe de cumplir. Muy bien, muy bien. Continuando con la sexta pregunta, ¿qué es la recepción automática y qué es la recepción específica? En simples términos, la recepción automática implica que un tratado entra en vigor en el derecho interno sin la necesidad de leyes adicionales. En su contraparte, la recepción específica requiere de leyes para implementar el tratado en los respectivos estados. Muy bien, gracias por la explicación. Ahora, como séptima pregunta, ¿por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los estados que son parte de ella? Porque al ratificar la Convención Americana, los estados se comprometen a cumplir sus obligaciones en sus jurisdicciones y a adaptar su legislación a lo que la Convención está rigiendo. Muy bien, como octava pregunta, ¿nos podría explicar qué es la perspectiva formal y material de los tratados internacionales que son incorporados a nuestro sistema jurídico? Sí, formalmente en México los tratados están por encima de las leyes, pero estas se encuentran en un rango menor que la Constitución. En la forma material, los tratados se guían a través de la interpretación de los derechos y estos son limitados hacia el poder estatal. Muy bien. Como novena pregunta, ¿nos podría dar una explicación sobre el caso Gutmann para poderlo comprender? Sí. El caso Gutmann de Jorge Castañeda Gutmann, que es un político y académico mexicano, él intentó registrarse como candidato independiente a la presidencia de nuestro país en las elecciones de 2006. No obstante, el Instituto Federal Electoral, en ese entonces IFE, rechazó su solicitud argumentando que la ley solo permitía candidaturas a través de partidos políticos. Por este medio y por este hecho, Castañeda presentó una demanda de amparo alegando que esta restricción violaba su derecho constitucional a ser votado y sus derechos políticos no estaban siendo protegidos. Por eso, la Suprema Corte de Justicia desestimó el caso. Pero ante la falta de recursos efectivos en nuestro país, Gutmann se fue a la Corte Interamericana, en donde esta misma en el año de 2008 falló a su favor, ordenando que México tenga que cambiar su legislación para garantizar el derecho de todos los ciudadanos, respectivamente si pertenecen a un partido político o no.
Muy bien, gracias por la gran explicación. Y como última pregunta, ¿cómo ha cambiado este caso el entendimiento del derecho nacional en la concepción del Estado como soberano? Pues el caso de Goodman, que tuvo decisiones internacionales, pues influyeron fuertemente en las leyes nacionales. Esto haciendo que la legislación mexicana cambiara en el año de 2014, permitiendo que candidatos independientes se podrían registrar. Un caso muy mediático donde se pudo una candidatura registrar fue la de Jaime Rodríguez Calderón, normalmente conocido como el Bronco, que llegó a ganar la gobernatura del estado de Nuevo León como candidato independiente en el año de 2015. Muchas gracias por esta sesión de preguntas. El invitado Joao se tiene que retirar y el programa se acaba. Gracias.